Decían que estaba maldita. Había nacido con ojos verdes y piel pálida, marcada por los espíritus y culpada de todas las desgracias. Así que su tribu la expulsó, dejándola sola en el desierto con nada más que el nombre de Chindiborn. Estaba dispuesta a morir, hasta que un vaquero con cicatrices cabalgó por la colina, la vio de pie, orgullosa, entre el polvo, y no se apartó. No le preguntó qué era, simplemente se acercó y se quedó. Y cuando tanto su gente como la de él vinieron a expulsarla de nuevo, él se puso a su lado y dijo algo que hizo que todos huyeran. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del desierto había convertido las rocas en brasas ardientes, pero Nascha ya no sentía el calor. Ya no sentía mucho de nada, excepto la sed que le raspaba la garganta como vidrio molido y el hambre que le retorcía las entrañas en nudos apretados. 4 días, o tal vez 5. Los días se difuminaban en el barranco rocoso donde había encontrado refugio después de que los ancianos la expulsaran, como si fuera un mal espíritu, como si su sola presencia pudiera invocar más desgracia sobre la tribu. Chindiborn, la habían llamado, nacida del espíritu maligno, todo por el color de sus ojos, verdes como la turquesa pálida, y el cabello que brillaba cobrizo bajo el sol en lugar del negro azabache de su pueblo. El color de la vergüenza, el color de lo que no debería existir. Se acurrucó más contra la pared rocosa, sintiendo las piedras afiladas clavarse en su espalda a través de la túnica rasgada. El agua del último cactus que había encontrado se había acabado ayer, y sus labios estaban tan agrietados que sangraban cuando intentaba humedecerlos con la lengua. Había masticado corteza de palo verde hasta que le dolieron las mandíbulas, pero su estómago seguía contrayéndose de hambre. Quizás era mejor así. Quizás los ancianos tenían razón, y ella realmente era una maldición. Su madre había muerto al darle vida, y su padre, quienquiera que fuera ese hombre de ojos claros que había dejado su marca en ella, nunca había regresado. Solo el abuelo Auli la había defendido, susurrándole historias sobre espíritus fuertes que llevaban las marcas de 2 mundos para unirlos, no para destruirlos. Pero el abuelo estaba muerto desde el invierno pasado, y sus palabras no podían llenar un estómago vacío, ni encontrar agua en tierra seca. El sonido de cascos contra piedra la hizo levantar la cabeza bruscamente, con el corazón martilleando contra las costillas. Se pegó más contra la roca, conteniendo la respiración mientras escuchaba. Los cascos se acercaban, lentos y cuidadosos, como si el jinete estuviera buscando algo, o a alguien. Nascha cerró los ojos con fuerza. Si habían venido por ella, ya fuera para llevarla de vuelta o para asegurarse de que nunca regresara, no se iría en silencio. Sus dedos encontraron una piedra del tamaño de su puño, áspera y pesada. Si iba a morir, moriría de pie. Los cascos se detuvieron cerca del borde del barranco. Escuchó el crujir del cuero y el suave resoplido de un caballo cansado. Luego, una voz áspera, hablando en inglés con un acento que no reconoció. «Fácil, muchacho. Solo necesitamos agua». Nascha frunció el ceño. No sonaba como ninguno de los hombres de la tribu que conocía, y ciertamente no como los soldados que a veces patrullaban el territorio. Había algo cansado en esa voz, algo derrotado que reconoció porque lo sentía en sus propios huesos. Se arriesgó a echar un vistazo por encima del borde rocoso y vio a un hombre desconocido llevando un caballo bayo hacia el pequeño charco de agua que se filtraba de las rocas más arriba en el barranco. El hombre era alto y anguloso, con el cabello rubio oscuro que le rozaba el cuello de la camisa y una barba de varios días que no podía ocultar las líneas de cansancio grabadas en su rostro. Llevaba las ropas polvorientas de un vaquero, pantalones de lona, botas gastadas, un sombrero de ala ancha, pero algo en la forma en que se movía le dijo que no era solo un simple arriero. El caballo bajó la cabeza para beber, y el hombre se quitó el sombrero para pasarse la mano por el cabello. Fue entonces cuando sus ojos se posaron directamente en ella. Nascha se quedó helada, la piedra apretada en su puño, esperando que él gritara o sacara un arma. Pero el hombre simplemente la miró durante un largo momento, y ella vio algo en sus ojos azul claro que no había visto en ningún otro rostro. Ni miedo, ni disgusto, ni esa mezcla de superstición y odio que había aprendido a reconocer. Solo curiosidad, tal vez hasta lástima. «No vas a lastimarme con esa roca, ¿verdad?», preguntó finalmente,
su voz tranquila pero no condescendiente, porque ambos sabemos que no tienes fuerza para lanzarla muy lejos. Tenía razón, y Nastya lo odiaba por ello, pero mantuvo la piedra en alto, aunque su brazo temblaba por el esfuerzo. «No me acerques», le advirtió en inglés entrecortado. Su voz sonaba como papel de lija, áspera por la sed y el desuso. «Soy peligrosa». El hombre inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando esto seriamente. «Supongo que podrías serlo», dijo finalmente. «Pero ahora mismo pareces más hambrienta que peligrosa». Sin apartar los ojos de ella, se dirigió hacia las alforjas de su caballo y sacó algo envuelto en tela. Lo desenvolvió lentamente, cecina, por el olor, y arrancó un pedazo. Luego, para su asombro, lo colocó en una roca plana a unos metros de distancia antes de retroceder. «No soy bueno con las palabras elegantes», dijo, volviéndose a poner el sombrero. «Pero he estado donde tú estás, hambriento, solo, pensando que tal vez sería más fácil simplemente dejar de luchar». Nastya lo miró fijamente, todavía aferrando la piedra. El olor de la cecina salada hacía que su estómago se retorciera dolorosamente, pero no se atrevía a bajar la guardia. Los extraños no ayudaban sin querer algo a cambio, especialmente no a chicas apache que llevaban la marca de la maldición. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente. El hombre se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente despreocupado para alguien que enfrentaba a una chica desesperada con una roca. «Agua para mi caballo. Tal vez reparar mi silla de montar». Se rompió una correa unas millas atrás. Hizo una pausa, estudiando su rostro. «¿Qué quiero de ti? Nada que no estés dispuesta a dar». Era una respuesta extraña, y Nastya no sabía qué hacer con ella. En su experiencia, los hombres siempre querían algo. Su pueblo había querido que fuera diferente, que sus ojos fueran oscuros y su cabello negro. Los soldados que a veces venían por los senderos querían información, o comida, o cosas peores. Pero este hombre simplemente se quedó allí, esperando, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su estómago rugió audiblemente, traicionándola, y vio una pequeña sonrisa tirar de la comisura de su boca. «No va a desaparecer», dijo, asintiendo hacia la cecina. «Y no está envenenada, si eso es lo que te preocupa». Para probarlo, arrancó otro pedazo y se lo comió, masticando lentamente. Luego sacó una cantimplora de su cinturón y tomó un sorbo antes de dejarla junto a la comida. Nastya sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, alguna pared que había estado sosteniendo durante días. La piedra se le resbaló de los dedos temblorosos y rodó por las rocas con un ruido sordo. Se quedó allí, temblando, odiándose a sí misma por su debilidad, pero demasiado cansada para seguir luchando. «No necesito tu lástima», susurró. «Bien», dijo el hombre simplemente, «porque no la estoy ofreciendo. Solo estoy compartiendo mi almuerzo». Había algo en la forma en que lo dijo, tan directo, sin florituras ni sermones, que hizo que ella se arrastrara lentamente hacia la comida. Sus manos temblaban mientras arrancaba un pequeño pedazo de cecina y se lo llevaba a la boca. El sabor salado y ahumado explotó en su lengua, y tuvo que obligarse a masticar lentamente para no vomitar. El agua era aún mejor, fría y limpia, no el líquido turbio y amargo que había estado chupando de los cactus. Se obligó a beber en pequeños sorbos, aunque cada fibra de su ser quería vaciar toda la cantimplora de una vez. «Despacio», dijo el hombre gentilmente. «No querrás perderlo todo de nuevo». Tenía razón, por supuesto. Nastya se obligó a dejar la cantimplora y miró hacia él. De cerca, pudo ver las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos y antebrazos, la forma en que sus ojos se desviaban hacia los bordes del barranco, como si estuviera constantemente evaluando las rutas de escape. Un hombre que había visto problemas. Tal vez había causado algunos también. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «Colt Avery». Tocó el ala de su sombrero en un gesto que podría haber sido cortés en otro contexto. «¿Y tú?». Nastya vaciló. Su nombre era lo único que realmente le pertenecía, lo único que los ancianos no habían podido quitarle cuando la expulsaron. Pero este extraño había compartido su comida sin preguntar por qué estaba sola o de dónde venía. Tal vez se merecía al menos eso. «Nastya», dijo finalmente. Él asintió como si fuera exactamente el nombre que había esperado escuchar. «Bien, Nastya. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?». La pregunta simple casi la deshizo.
¿Cuánto tiempo? Se sentía como una eternidad, como si hubiera nacido en este barranco y nunca hubiera conocido otra cosa que el calor aplastante y la sed constante. Pero también se sentía como ayer, cuando todavía tenía un lugar en el mundo, por frágil que fuera. 4 días, susurró. Tal vez 5. Colt silbó suavemente entre dientes. Eso es mucho tiempo para estar sola aquí. Su mirada se posó en su túnica rasgada, en las magulladuras que sabía que debían ser visibles en sus brazos y piernas. ¿Alguien va a venir a buscarte? La pregunta se clavó en su pecho como una cuchilla. ¿Alguien va a venir a buscarte? Como si hubiera personas en el mundo que se preocuparan por si vivía o moría. Como si tuviera un lugar al que pertenecer. No, dijo, y la palabra salió más áspera de lo que había pretendido. No van a venir. Algo cambió en la expresión de Colt. Un endurecimiento sutil alrededor de los ojos que le dijo que había escuchado toda la historia en esas 3 palabras. Había visto suficiente del mundo para reconocer a alguien que había sido desechado. Bueno, dijo después de un momento, supongo que eso nos deja con una decisión que tomar. Nascha frunció el ceño. ¿Qué decisión? Si vas a quedarte aquí y morir, o si vas a venir conmigo y vivir al menos unos días más. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Venir con él? ¿A dónde? ¿Por qué? Era una extraña, una proscrita, marcada por la maldición. ¿Qué posible razón podría tener para querer que lo acompañara? No me conoces, dijo cautelosamente. No sabes lo que soy. Sé que eres una chica que ha estado sobreviviendo sola en el desierto durante casi una semana, replicó. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tan fuerte eres. Fuerte. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había usado esa palabra para describirla? Los ancianos la habían llamado maldita, los niños de la tribu la habían llamado fantasma, susurrando que podía ver cosas que otros no podían ver. Pero fuerte, eso era algo nuevo. La gente dice que traigo mala suerte, murmuró, necesitando que lo supiera antes de que él tomara alguna decisión de la que más tarde se arrepintiera. Colt se rió, no con malicia, sino con algo que sonaba casi como comprensión. Cariño, he tenido más mala suerte en los últimos 5 años de la que cualquier persona debería tener en toda una vida. Un poco más no va a marcar ninguna diferencia. Había dolor en esas palabras, historias que él no estaba contando. Pero también había una especie de resistencia cansada que Nascha reconoció. La clase de fuerza que solo venía de haber perdido todo y seguir respirando de todos modos. El sol había comenzado a declinar, pintando las paredes del barranco en tonos dorados y rojos. Pronto sería de noche, y las temperaturas del desierto caerían como una piedra. Había pasado las últimas noches acurrucada contra las rocas, temblando hasta que el amanecer la calentara de nuevo. ¿A dónde irías?, preguntó, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Hay una cabaña abandonada a unas millas al norte. Solía ser un puesto de avanzada, pero la gente se fue hace años. Techos sólidos, paredes que mantienen alejado el viento. Se encogió de hombros. No es gran cosa, pero es mejor que aquí. Una cabaña, paredes, un techo. Las cosas más básicas de la civilización sonaban como un lujo imposible después de días durmiendo en rocas desnudas. Pero había una trampa. Siempre había una trampa. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó bruscamente. Colt la miró durante un largo momento, y ella vio algo moverse detrás de sus ojos azules, algo que podría haber sido respeto. Nada que no quieras dar, dijo finalmente, y esa es una promesa. Las palabras se asentaron entre ellos como un juramento. Nascha estudió su rostro, buscando signos de engaño o interés oculto, pero todo lo que vio fue cansancio y una especie de gentileza áspera que no sabía cómo interpretar. Su cuerpo tomó la decisión antes que su mente. Se las arregló para ponerse de pie sobre piernas temblorosas, usando la pared rocosa para apoyarse. Colt dio un paso adelante instintivamente, como para estabilizarla, luego se detuvo cuando ella se tensó. ¿Puedes cabalgar?, preguntó. Nascha asintió, aunque no estaba segura de si era verdad. Había montado los caballos de la tribu desde que era pequeña, pero eso había sido cuando tenía fuerzas en las piernas y comida en el estómago. Bien, te ayudaré a subir. Fue entonces cuando el agotamiento la golpeó como una avalancha. El pequeño pedazo de cecina y los sorbos de agua habían despertado su cuerpo, recordándole cuán cerca había estado de rendirse.
El mundo se inclinó peligrosamente y sintió que sus rodillas cedían. Las manos de Colt la alcanzaron antes de que pudiera golpearse contra las rocas, fuertes y firmes, pero sorprendentemente gentiles. La levantó como si no pesara nada, y por un momento, Nasha se permitió el lujo de apoyarse contra algo sólido, de dejar que alguien más cargara su peso. «Fácil», murmuró, su voz cerca de su oído. «Te tengo, te tengo». ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había dicho eso y lo había dicho en serio? Su abuelo, tal vez, antes de que la enfermedad se lo llevara. Pero desde entonces había estado sola, luchando contra un mundo que parecía decidido a rechazarla a cada paso. Colt la llevó hasta su caballo y la ayudó a montarse, ajustando los estribos para que pudiera aferrarse. Luego tomó las riendas y comenzó a caminar, guiando al caballo fuera del barranco con pasos lentos y cuidadosos. Mientras se alejaban del lugar que había sido tanto refugio como prisión, Nasha se giró para echar un último vistazo. El barranco se veía más pequeño desde arriba, menos como el final del mundo, y más como simplemente otro obstáculo en el camino. Las palabras de su abuelo vinieron a ella como un susurro en el viento del desierto. Pueden nombrar tu espíritu, pero solo tú puedes darle forma. Tal vez tenía razón. Tal vez ella era más que los nombres que otros le habían dado, más que la maldición que creían que llevaba. Tal vez este extraño acto de bondad de un forastero cansado, era el comienzo de darle una nueva forma a su espíritu. O tal vez simplemente estaba posponiendo lo inevitable. Pero mientras el caballo la llevaba hacia adelante bajo el cielo que se oscurecía, con Colt Avery caminando en silencio a su lado, Nasha decidió que vivir un día más valía la pena descubrirlo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El desierto se extendía ante ellos, vasto e indiferente, pero mientras el caballo la llevaba hacia adelante bajo el cielo que se oscurecía, Nasha se aferró a las riendas y observó la espalda ancha de Colt Avery, moviéndose con un ritmo constante. Cada paso del caballo la alejaba más del barranco, pero también la acercaba a algo desconocido, algo que la llenaba tanto de esperanza como de terror. La cabaña apareció en la distancia como una mancha oscura contra las rocas rojizas, más sólida de lo que había esperado. Las paredes de adobe agrietado aún se mantenían en pie, y aunque faltaban algunas vigas del techo, la mayor parte de la estructura parecía intacta. Colt había tenido razón. No era gran cosa, pero después de días durmiendo en piedra desnuda, se veía como un palacio. «Llegamos», murmuró Colt, deteniéndose junto a lo que una vez había sido un poste de amarre. «Puedes bajarte sola». Nasha asintió, aunque no estaba segura. Sus piernas se sentían como agua después del corto viaje, y cuando deslizó una pierna por encima de la silla de montar, tuvo que agarrarse del cuerno para no caerse. Colt apareció a su lado instantáneamente, no tocándola pero lo suficientemente cerca para atraparla si se desplomaba. «Despacio», dijo, esa gentileza áspera de nuevo en su voz. «Has estado sin comida real durante días. Tu cuerpo necesita tiempo para recordar cómo funcionar». Nasha logró llegar al suelo, aunque sus rodillas temblaron al soportar su peso. Se obligó a mantenerse erguida, a no mostrar más debilidad de la que ya había revelado. Había aprendido en la tribu que la debilidad era peligrosa, especialmente para alguien como ella, que ya estaba marcada como diferente. Colt comenzó a desencimar su caballo, trabajando con movimientos eficientes que hablaban de años de práctica. Nasha lo observó, notando la forma en que sus manos se movían sobre el cuero gastado, cómo revisaba cada correa y hebilla. Había algo casi ritual en la forma en que cuidaba su equipo, como si fuera lo único constante en un mundo que cambiaba demasiado rápido. «La silla está peor de lo que pensaba», murmuró, señalando una correa que se había desgarrado casi por completo. «Tendré que trabajar en eso mañana». Nasha se acercó para examinar el daño, sus dedos trazando el cuero rasgado. Era un desgarro limpio, el tipo que venía del uso constante más que de un accidente. Este hombre había estado viajando durante mucho tiempo, llevando todo lo que poseía en la espalda de su caballo. «Puedo ayudar», dijo sin pensar. Luego se tensó al darse cuenta de lo que había ofrecido. «Si quieres, sé trabajar el cuero». Colt la miró con interés renovado.
¿En serio? ¿Dónde aprendiste? Mi abuelo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me enseñó muchas cosas antes de morir. Había más en esa historia, mucho más, pero Colt no presionó. Simplemente asintió y señaló hacia la cabaña. Será mejor que entremos antes de que oscurezca completamente. Hay coyotes por aquí, y prefiero no darles una invitación abierta. El interior de la cabaña olía a polvo y tiempo abandonado, pero las paredes eran sólidas y el suelo de piedra estaba nivelado. Alguien había construido este lugar para durar. Colt se movió por el espacio con la confianza de alguien que había estado aquí antes, encendiendo una pequeña lámpara de aceite que había dejado en una repisa improvisada. La luz dorada reveló un espacio más amplio de lo que había parecido desde afuera. Había los restos de una chimenea en una pared, y alguien había construido una plataforma baja de madera que podría servir como cama. En un rincón, Nascha vio una pila de leña seca y algunos suministros básicos: mantas, una olla de hierro, algunas latas de conservas. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó. Colt se encogió de hombros, ya acomodando sus alforjas contra la pared. De vez en cuando necesito un lugar donde quedarme que no esté lleno de preguntas. Sus ojos se encontraron con los de ella, o de gente que piensa que saben quién soy con solo mirarme. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Nascha se preguntara qué tipo de preguntas evitaba, qué suposiciones la gente hacía sobre él, pero entendía la necesidad de un lugar donde simplemente existir sin explicaciones. «Haré fuego», dijo Colt, dirigiéndose hacia la chimenea. «¿Tienes hambre? Tengo algunas latas aquí, nada elegante, pero tengo hambre», admitió Nascha, su estómago rugiendo como para subrayar el punto. «Pero puedo encontrar comida yo misma. No necesito que me alimentes como a un animal perdido». Colt se detuvo, una sonrisa tirando de la comisura de su boca. «No pensé que fueras un animal perdido», dijo. «Pensé que eras alguien que había tenido una racha de mala suerte y podría usar una mano». Era una distinción importante, y Nascha se sintió algo de la tensión salir de sus hombros. Se movió hacia la puerta, escaneando el paisaje circundante con ojos entrenados. «Hay plantas aquí», dijo. «Verdolaga cerca de las rocas, y creo que vi algunos quelites silvestres en el camino. Y si podemos encontrar algunas piedras planas, puedo mostrarte cómo atrapar lagartos». Ahora fue el turno de Colt de parecer intrigado. «¿Lagartos? Son buenos asados. Y hay una manera de purificar agua usando una piedra ahuecada si conoces las plantas correctas». Nascha se encontró hablando más de lo que había hablado en días. Las lecciones de su abuelo fluyendo de vuelta como si nunca se hubieran ido. El desierto alimentará a quienes sepan cómo pedírselo correctamente. Durante la siguiente hora, trabajaron juntos en una compañía extrañamente cómoda. Colt construyó y alimentó el fuego mientras Nascha recolectaba plantas, explicando qué era comestible y qué evitar. Cuando regresó con un puñado de verdolaga y quelites, encontró que él había logrado atrapar 2 pequeños lagartos usando una trampa improvisada que había hecho con alambre de su silla de montar. «Rápido aprendiz», comentó, genuinamente impresionada. «Tuve un buen maestro», replicó, y había algo en su tono que hizo que el calor se extendiera por el pecho de Nascha de una manera que no tenía nada que ver con el fuego. Cocinaron en un silencio companionable, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El fuego crepitaba suavemente, enviando sombras danzantes por las paredes de adobe. Era la primera vez en días que Nascha se había sentido verdaderamente caliente. La primera vez que el constante puño de miedo en su pecho se había aflojado aunque fuera un poco. Fue cuando estaba alcanzando más leña que la víbora salió de debajo de la pila, moviéndose más rápido de lo que su ojo pudo seguir. Nascha gritó y se tiró hacia atrás, su corazón martilleando mientras la serpiente se alzaba en posición defensiva, su cascabel creando un sonido siniestro en el aire de la noche. El cuchillo de Colt atravesó el aire antes de que ella pudiera parpadear, clavándose justo detrás de la cabeza de la serpiente y cortando su columna vertebral. La víbora se retorció una vez y luego quedó inmóvil. «¿Estás bien?». Colt estaba a su lado en un instante, sus manos moviéndose sobre sus brazos y piernas, verificando mordeduras. Pero Nascha se apartó de su toque, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. La preocupación en sus ojos, la gentileza en sus manos, era demasiado. Nadie se había preocupado por su bienestar en mucho tiempo y no sabía cómo aceptarlo sin desmoronarse completamente.
Estoy bien, dijo bruscamente. Solo me asustó. Colt se quedó inmóvil durante un momento. Luego asintió y se alejó, dándole espacio. Pero ella pudo ver la confusión en su rostro, la forma en que sus manos se curvaron como si quisiera alcanzarla de nuevo. Las serpientes cascabel salen de noche, dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. Tendré que revisar la leña antes de tocarla la próxima vez. Nascha asintió, sin confiar en su voz. Se sentía estúpida por apartarse, estúpida por rechazar la primera gentileza genuina que había recibido en meses, pero había aprendido que aceptar consuelo era peligroso. Te hacía blando, te hacía olvidar que al final, la única persona en la que podías confiar eras tú mismo. Cenaron en silencio, el peso de sus palabras no dichas llenando el espacio entre ellos. Fue Colt quien finalmente rompió la quietud. «Podrías regresar, ¿sabes?», dijo suavemente. «A tu gente. Sea lo que sea que pasó, la mayoría de las cosas se pueden arreglar con tiempo». Las palabras golpearon a Nascha como un puñetazo en el estómago. Se levantó tan bruscamente que casi volcó la olla de agua hirviendo. «No tengo gente», espetó, toda la ira y dolor que había estado conteniendo derramándose de una vez. «Me echaron como si fuera basura, como si fuera algo sucio que manchaba solo con existir. No puedes arreglar lo que eres, Colt Avery. No puedes cambiar el color de tus ojos o la forma de tu cabello o el hecho de que tu propia madre murió tratando de traerte al mundo». Las palabras se derramaron como sangre de una herida abierta, años de dolor y rechazo vertidos en el aire de la noche. Colt se quedó muy quieto, sus ojos azules fijos en su rostro con una intensidad que la hizo querer correr. «Dijeron que era Cindy Bourne», continuó, su voz quebrándose, «nacida del mal espíritu. Dijeron que cada cosa mala que pasaba, sequías, enfermedades, ataques de bandidos, era mi culpa por seguir respirando. Y tal vez tenían razón, tal vez soy exactamente la maldición que pensaron que era». Se quedó allí temblando, esperando que él dijera algo para confirmar sus peores miedos, que se levantara y se fuera, que la dejara aquí con las serpientes y los coyotes donde pertenecía. En cambio, Colt se inclinó hacia adelante y añadió otro palo al fuego, sus movimientos deliberados y calmados. «Mi hermano menor tenía cabello rojizo», dijo finalmente, «rojizo brillante como una puesta de sol, y ojos verdes como los tuyos. Mi madre solía decir que tenía el alma de un ángel». Hizo una pausa, mirando las llamas. «Los federales lo mataron cuando tenía 14 años, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque llevaba el uniforme equivocado en el momento equivocado». Nascha se sintió lentamente, su ira drenándose tan rápidamente como había llegado. «La gente encuentra maneras de culpar a los diferentes por las cosas que no pueden controlar», continuó Colt. «Los ojos verdes, el cabello rojizo, llevar el uniforme equivocado, estar en el lugar equivocado, no los hace malditos, los hace blancos fáciles». Se encontraron los ojos a través del fuego, y Nascha vio algo en su mirada que reconoció, la clase de dolor que venía de perder no solo a las personas que amabas, sino también tu lugar en el mundo. «¿Qué haces?», preguntó suavemente, «cuando descubres que el mundo en el que pensabas que pertenecías nunca fue realmente tuyo para empezar». Colt consideró esto durante un largo momento. «Supongo que tienes que construir uno nuevo», dijo finalmente. «Uno que tenga espacio para quien realmente eres, no para quien otros piensan que deberías ser». Las palabras se asentaron entre ellos como una promesa, o tal vez como un desafío. Nascha se envolvió en una de las mantas que Colt había dejado, sintiendo el calor del fuego penetrar en sus huesos por primera vez en días. «¿Y cómo se hace eso?», preguntó. Colt sonrió, y fue la primera sonrisa real que había visto de él. «Supongo que averiguaremos juntos». Fuera, los coyotes comenzaron su canto nocturno, y mientras Nascha escuchaba sus voces entrelazándose en armonías salvajes, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Pero la esperanza, como había aprendido, era un lujo peligroso. 3 días después, mientras el sol matutino pintaba las rocas de oro pálido, Colt anunció que necesitaban suministros. «Hay un puesto de comercio a mediodía de viaje al este», dijo, terminando de reparar su silla de montar con las técnicas que Nascha le había enseñado. «Clara May Jennings lo maneja. Es buena gente, pero…» Se detuvo, y Nascha supo exactamente lo que no estaba diciendo.
¿Pero qué?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Pero va a hacer preguntas. Y la gente habla. Sus ojos azules se encontraron con los de ella. Si prefieres quedarte aquí... No. La palabra salió más rápida y firme de lo que había pretendido. La idea de quedarse sola otra vez, de esperar en la cabaña vacía mientras él se alejaba, le hizo sentir algo parecido al pánico. «Voy contigo». Colt asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces, será mejor que estés preparada para que te miren, y para que hablen de ti, cuando piensen que no puedes escuchar». El puesto de comercio de Clara Mae aparecía desde la distancia como un oasis de civilización en el paisaje áspero. Un edificio principal de madera resistente con un porche que se extendía a lo largo del frente, establos anexos, y lo que parecía ser un pequeño jardín luchando valientemente contra el suelo del desierto. El humo salía de la chimenea, y Nascha pudo ver figuras moviéndose en el porche. «Relájate», murmuró Colt mientras se acercaban. «Clara es directa pero justa. No te juzgará sin conocerte primero». Pero mientras desmontaban frente al edificio principal, Nascha pudo sentir los ojos sobre ella como peso físico. Una mujer mayor con cabello gris acero y manos curtidas por el trabajo salió del edificio, limpiándose las palmas en un delantal desgastado. Sus ojos se iluminaron al ver a Colt. Luego se detuvieron abruptamente cuando notaron a Nascha. «Colt Avery», dijo la mujer, su voz cálida pero cuidadosa. «Ha pasado un tiempo». «Clara Mae». Colt se quitó el sombrero. «Necesito algunos suministros». Y... hizo una pausa, sus ojos moviéndose brevemente hacia Nascha. «Me gustaría presentarte a alguien. Esta es Nascha». Clara Mae estudió a Nascha durante un momento que se sintió como una eternidad. Nascha mantuvo la barbilla en alto, conociendo muy bien lo que la mujer estaba viendo. Una chica apache con ojos demasiado claros y cabello que brillaba cobrizo bajo el sol. Las marcas de algo que no pertenecía del todo a ningún lado. «Nascha», repitió Clara Mae finalmente, y había algo en la forma en que dijo el nombre, con respeto, no como una maldición, que hizo que algo en el pecho de Nascha se aflojara. «Es un nombre bonito». «¿Apache?» «Sí, señora», respondió Nascha, sorprendiéndose a sí misma con la cortesía. Había estado tanto tiempo siendo vista como una amenaza que había olvidado cómo responder a la simple civismo. «Bueno, entren. El sol está caliente hoy y tengo café fresco». Clara Mae retrocedió hacia la puerta, pero Nascha captó la forma en que sus ojos se desplazaron hacia el sendero, como si esperara ver quién más podría estar llegando. El interior del puesto de comercio era fresco y organizado, estantes alineados con todo desde conservas hasta municiones. Clara Mae se movió detrás del mostrador con la eficiencia de alguien que había estado manejando este lugar durante años, pero Nascha notó que mantenía las manos donde podía verlas, un gesto de respeto que no había esperado. «¿Qué necesitas, Colt?», preguntó Clara Mae, vertiendo café en tazas de metal. «Lo habitual. Harina, frijoles, cecina si tienes. Y...» vaciló. «Tal vez algo de ropa que le quede a la señorita». Los ojos de Clara Mae se movieron hacia la túnica rasgada de Nascha, tomando nota de los desgarros y manchas sin hacer comentarios. «Tengo algunas cosas que podrían servir», dijo pensativamente. «¿Una falda de trabajo y una blusa resistente estarían bien?» Nascha asintió, tocando inconscientemente el agujero en su manga, donde una rama espinosa la había atrapado días atrás. La idea de ropa limpia, ropa que le quedara bien, era un lujo que había olvidado que existía. «¿Cómo vas a pagar?», preguntó Clara Mae, y la pregunta era práctica, no hostil. «Puedo trabajar», dijo Nascha rápidamente. «Puedo limpiar, o ayudar en el jardín, o... ¿Puedes barrer?», interrumpió Clara Mae. «El porche necesita una buena limpieza, y hay telarañas en los rincones que no he podido alcanzar». «Sí, señora, puedo barrer». Fue un intercambio simple, directo, y Nascha se encontró respetando a esta mujer que no hizo un gran espectáculo de ayudarla, pero tampoco la trató como caridad. Clara Mae le mostró dónde estaba la escoba y señaló hacia la puerta. «Tómate tu tiempo. Colt y yo tenemos que hablar de negocios». Mientras barrían el porche, Nascha pudo escuchar fragmentos de conversación a través de la ventana abierta. Clara Mae hacía preguntas. Nada demasiado directo, pero Nascha pudo sentir a la mujer mayor evaluando la situación,
tratando de entender qué clase de problema podría estar llegando a su puerta. Fue entonces cuando escuchó el sonido de múltiples caballos acercándose. Se enderezó, la escoba quieta en sus manos, mientras 3 jinetes aparecían desde el sur. Incluso desde la distancia, pudo ver las insignias que brillaban en sus camisas. Ley oficial. El hombre que lideraba el grupo era alto y delgado, con bigote cuidadosamente cepillado y la clase de postura que hablaba de autoridad asumida. Sus ojos se posaron en Nasha inmediatamente, y ella vio algo endurecerse en su expresión. «Señorita», dijo, tocando el ala de su sombrero en un gesto que de alguna manera lograba ser tanto cortés como condescendiente. «¿La señora Jennings está adentro?» «Sí, señor», respondió Nasha, manteniendo su voz uniforme. El hombre asintió y se dirigió hacia la puerta, pero sus ojos nunca dejaron completamente a Nasha. Había algo en su mirada que la hizo querer correr, algo que reconoció del tiempo antes de su exilio, cuando los ancianos de la tribu habían comenzado a murmurar sobre maldiciones y mala suerte. «Marshal Vane», escuchó decir a Clara May desde adentro, su voz notablemente más fría que cuando había hablado con Colt. «¿Qué lo trae por aquí?» «Solo verificando que todo esté en orden, señora Jennings. Hemos tenido reportes de actividad inusual en el área». Nasha siguió barriendo, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso. A través de la ventana, pudo ver al Marshal Vane estudiando a Colt con el tipo de interés que significaba problemas. «Colt Avery», dijo Vane lentamente, «no esperaba verte por aquí». «Marshal». La voz de Colt era cuidadosamente neutral, solo recogiendo suministros. «Por supuesto». Vane se movió por la tienda, sus ojos catalogando todo. «¿Has notado algo fuera de lo común últimamente? ¿Algún visitante no deseado?» El silencio se extendió demasiado tiempo. Nasha pudo sentir las preguntas sin hacer colgando en el aire como humo. «No más de lo usual», dijo Clara Mae finalmente. «¿Hay algo específico que debería saber?» «Solo mantén los ojos abiertos», dijo Van. «Hay elementos indeseables que podrían estar buscando refugio, el tipo de gente que trae problemas donde quiera que van». Nasha sintió que sus mejillas se encendían de ira y vergüenza. Ni siquiera había entrado al edificio, y ya este hombre estaba hablando de ella como si fuera una enfermedad que necesitaba ser contenida. Fue entonces cuando vio la figura observando desde las rocas distantes. Solo por un momento, apenas un destello de movimiento, pero suficiente para hacer que su respiración se entrecortara. Conocía esa silueta, la forma en que se movía. Vena, su amiga de la infancia, ahora claramente siguiéndola, enviando palabra de vuelta a la tribu. El Marshal Vane salió al porche, sus ojos inmediatamente encontrando los de Nasha. Se acercó a ella con pasos medidos, y ella tuvo que obligarse a no retroceder. «¿Cómo te llamas, chica?», preguntó, su voz aparentemente amigable pero con un filo debajo. «Nasha». «Nasha, ¿qué más?» «Solo Nasha». Sus ojos se estrecharon ligeramente. «¿De dónde eres, Nasha?» Era una trampa, y ambos lo sabían. Si decía que era de la tribu Apache, tendría que explicar por qué estaba aquí sola. Si mentía, él probablemente lo sabría. «Del desierto», dijo finalmente. Vane sonrió, pero no había calidez en él. «El desierto es un lugar grande. ¿Algo más específico?» Antes de que Nasha pudiera responder, Colt apareció en la puerta. Clara Mae justo detrás de él. Había algo en la postura de Colt que le dijo que había estado escuchando, esperando el momento correcto para intervenir. «¿Algún problema, Marshal?», preguntó Colt, su voz tranquila pero con acero debajo. «Solo conociendo a los residentes locales», dijo Vane. «Es importante saber quién está en mi territorio». «¿Desde cuándo es tuyo este territorio?». La pregunta vino de Clara Mae, y había un filo en su voz que sorprendió a Nasha. Vane se enderezó, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. «Desde que llevo esta insignia, señora Jennings, y es mi trabajo asegurarme de que la gente correcta esté en los lugares correctos». «¿Y quién decide quién es la gente correcta?», preguntó Colt, y ahora había algo definitivamente peligroso en su tono. El aire entre los dos hombres se espesó con tensión. Nasha pudo ver a los otros 2 diputados moviéndose inquietos detrás de Vane, sus manos también acercándose a sus armas. «Los que respetan la ley y el orden», dijo Vane finalmente. «Los que entienden que ciertas mezclas traen nada más que problemas». La palabra mezclas
Golpeó a Nasha como una bofetada. Era lo mismo que había escuchado toda su vida, solo en un idioma diferente. El recordatorio de que nunca sería suficientemente apache para algunos, nunca suficientemente blanca para otros, atrapada para siempre en el espacio entre mundos. «Voy a terminar de barrer», dijo bruscamente, girándose de vuelta hacia sus tareas. No podía quedarse allí parada mientras hablaban de ella como si fuera un problema que necesitaba solución. Pero mientras trabajaba, escuchó a Colt dar un paso más cerca de Vane. «Marshall», dijo, su voz tan tranquila que era casi un susurro. «Sugiero que tengas cuidado con las palabras que eliges, especialmente cuando hablas de gente que conozco». Era una línea en la arena, dibujada tan claramente como si hubiera usado tiza. Vane la reconoció también, su postura cambiando de autoridad casual a alerta genuina. «¿Esa es una amenaza, Avery?» «Es un hecho», dijo Colt simplemente. Clara May se aclaró la garganta ruidosamente. «Caballeros, tengo un negocio que manejar. Marshall Vane, a menos que haya algo específico que necesite». Vane miró entre Colt y Nasha una vez más, sus ojos calculando. Finalmente asintió abruptamente. «Solo recuerden lo que dije sobre mantener los ojos abiertos. Los problemas tienen una forma de encontrar a quienes los buscan». Montó su caballo y se alejó, sus diputados siguiéndolo. Pero Nasha pudo sentir sus ojos sobre ella hasta que desaparecieron en la distancia. «Ese hombre va a ser un problema», murmuró Clara Mae, limpiándose las manos en su delantal. «Ya lo es», dijo Colt, observando las figuras que se alejaban. Nasha terminó de barrer en silencio, sus pensamientos corriendo. Vane la había marcado como problema. Vena la estaba observando para la tribu. Y ahora Colt había declarado públicamente que la protegería. Las líneas estaban siendo dibujadas, las elecciones estaban siendo hechas, y ella estaba en el centro de todo ello, llevando el peso de las decisiones de todos los demás. Cuando terminó, Clara Mae salió con un paquete envuelto en papel marrón. «La ropa que prometí», dijo simplemente. «Y hay un cobertizo detrás del edificio principal donde puedes cambiarte si quieres». Nasha tomó el paquete, sus dedos rozando brevemente los de la mujer mayor. «Gracias», dijo, y puso toda la gratitud que pudo en las dos palabras. Clara Mae asintió. «Colt», dijo, volviéndose hacia él. «Ten cuidado. Vane no es el tipo que olvida, y no le gusta que lo desafíen». «Lo sé», dijo Colt, «pero algunas cosas valen la pena el riesgo». Sus ojos encontraron los de Nasha, y en ellos vio algo que la hizo sentir tanto esperanza como terror. Había elegido su lado, y no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Mientras se alejaban del puesto de comercio, Nasha llevando ropa nueva y Colt con suministros frescos, ella sabía que habían cruzado una línea. Ya no eran solo dos personas sobreviviendo juntas en el desierto. Ahora eran algo más, una declaración, un desafío, una elección que otros tendrían que confrontar. Y mientras el polvo se asentaba detrás de ellos, Nasha pudo ver la figura de Vena una vez más en la distancia, observando, esperando, llevando noticias de vuelta a un mundo que había decidido que Nasha no tenía lugar en él. Pero tal vez, solo tal vez, ella podría crear su propio lugar. Con Colt a su lado, y Clara Mae dispuesta a verla como algo más que una maldición, tal vez el mundo era más grande de lo que los ancianos le habían dicho. Tal vez era lo suficientemente grande para una chica con ojos verdes y un corazón que se negaba a rendirse. Pero el mundo, como Nasha estaba a punto de descubrir, no siempre estaba dispuesto a hacer espacio sin una pelea. 5 días después, las líneas dibujadas en el polvo se convirtieron en un campo de batalla. Nasha estaba ayudando a Clara Mae en el jardín cuando escuchó los cascos, demasiados caballos moviéndose demasiado rápido. Se enderezó, sombreando sus ojos contra el sol matutino, y sintió que su sangre se helaba. 2 grupos convergían hacia el puesto desde direcciones opuestas. Desde el oeste, el Marshall Vane con 4 diputados, sus insignias brillando como advertencias. Desde el este, 5 jinetes apache, encabezados por una figura que reconoció incluso desde la distancia. Eli Roanhorse, el ejecutor del Consejo Tribal, el hombre que había pronunciado su exilio con la misma facilidad con que habría ordenado la muerte de un caballo lisiado. «Clara», murmuró, su voz apenas un susurro. «Necesitas entrar. Ahora». Clara Mae siguió su mirada y maldijo en voz baja.
una palabra que sorprendió a Nascha viniendo de la mujer normalmente compuesta. «¿Dónde está Colt?», preguntó Clara Mae bruscamente. «En los establos». Nascha ya se estaba moviendo hacia el edificio principal. «Mantente adentro, pase lo que pase». Pero Clara Mae la agarró del brazo. «No, niña. Esto es mi propiedad, y no voy a esconderme mientras hombres armados vienen a intimidar a mis invitados». Colt salió de los establos en ese momento, habiendo escuchado obviamente los cascos que se acercaban. Sus ojos se movieron entre los dos grupos que convergían, y Nascha vio su mano moverse instintivamente hacia el arma en su cadera, pero no la desenfundó. Todavía no. Los dos grupos llegaron casi simultáneamente, formando un semicírculo tenso alrededor del porche donde Nascha estaba parada. Vane se quitó el sombrero con una cortesía exagerada, pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. «Señora Jennings», dijo, su voz llevando el peso de la autoridad oficial. «Lamento la intrusión, pero tengo aquí una orden de arresto para la vagancia y violación de traspaso». Eli Roanhorst no se molestó con cortesías. Se dirigió directamente a Nasha, hablando en apache, su voz cortante como vidrio. «Chica fantasma, has traído deshonor suficiente. Es hora de regresar y enfrentar el juicio del consejo». Nasha se encontró atrapada entre dos fuegos, dos mundos que la reclamaban por razones que no tenían nada que ver con lo que ella quería. Pero algo había cambiado en ella durante esas semanas con Colt, algo que había crecido fuerte en el calor del desierto y la bondad inesperada de extraños. Se enderezó, encontrando su voz por primera vez en su vida. «No», dijo, lo suficientemente fuerte para que ambos grupos la escucharan. «No voy a ningún lado que me arrastren». Vane sonrió, pero no había humor en él. «Me temo que no tienes elección, señorita. La vagancia es un delito en este territorio, y tu presencia aquí constituye una amenaza para el orden público». «¿Qué orden público?», preguntó Colt, dando un paso adelante. «Ha estado trabajando, pagando su propio camino. No ha roto ninguna ley». «La ley», dijo Van, «es lo que yo digo que es. Y digo que una apache sin supervisión tribal en territorio de colonos es un problema esperando a estallar». Eli habló de nuevo, esta vez en inglés para que todos pudieran entender. «Ella no pertenece a ningún lugar. Su exilio fue pronunciado correctamente por el Consejo, pero su presencia aquí trae vergüenza a nuestro pueblo. Debe regresar para ser silenciada adecuadamente». Silenciada adecuadamente. Las palabras helaron la sangre de Nascha. Sabía lo que eso significaba. No muerte, sino algo peor. Ser convertida en nada, en nadie. Un fantasma viviente sin nombre ni historia. «Escúchenme ambos», dijo Nascha, su voz creciendo más fuerte con cada palabra. «Ustedes me echaron porque era diferente. Ustedes dijeron que no tenía lugar en su mundo». Señaló a Eli, luego se giró hacia Vane. «Y ustedes dicen que no tengo lugar en el suyo tampoco. Bien, entonces crearé mi propio lugar». Clara Mae dio un paso adelante, sus manos firmemente plantadas en sus caderas. «En mi propiedad», dijo, su voz cortando el aire como una navaja. «Yo decido quién se queda y quién se va. Y esta chica ha estado trabajando honestamente por su sustento. No veo ningún crimen en eso». Vane se giró hacia ella, su máscara de cortesía finalmente resbalando. «Clara Mae, no te metas en asuntos que no entiendes. Esta situación es más grande que tu pequeño puesto de comercio». «¿Qué situación?». Clara Mae subió un escalón, haciendo que quedara a la misma altura que Vane, a pesar de estar parada en el suelo. «¿Una chica que barre mi porche y ayuda en mi jardín? ¿Un hombre que repara cercas y compra suministros con dinero honesto? Si eso es una situación, entonces necesitas redefinir tus prioridades». Uno de los diputados de Vane murmuró algo que Nascha no pudo entender, pero que hizo que los ojos del Marshal se estrecharan peligrosamente. «Muy bien», dijo Vane, su mano moviéndose hacia su arma. «Si es así como va a ser». Fue entonces cuando Colt se movió. No sacó su arma, no todavía, pero se colocó directamente entre Nasha y las dos fuerzas que convergían sobre ella. Era un gesto simple, pero su significado era claro para todos los presentes. «Marshal», dijo Colt, su voz tranquila como agua profunda, «antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir, tal vez deberías pensar en quién más está observando». Como si hubiera conjurado con sus palabras, más figuras aparecieron. Algunos de los hombres que trabajaban para Clara Mae
salieron de los edificios anexos. Algunos comerciantes que habían estado en el puesto se movieron hacia las ventanas, sus rostros curiosos pero alerta. Incluso algunos de los residentes de las granjas cercanas, aparentemente atraídos por la conmoción, comenzaron a llegar al borde de la propiedad. Nasha se dio cuenta de que esto se había convertido en algo más grande que solo su destino personal. Se había convertido en una prueba de principios, una línea dibujada entre dos visiones de cómo debería funcionar el mundo. Ellie, viendo que la situación se estaba saliendo de control, intentó una táctica diferente. Se dirigió directamente a Nasha, su voz llevando el peso de la tradición y la autoridad ancestral. «Nasha de la tribu del río Salado», dijo formalmente, «por los poderes otorgados por el Consejo de Ancianos, te ordeno que regreses para el juicio final. Tu desobediencia trae maldición no solo sobre ti, sino sobre todos los que te protegen». Era el mismo tipo de miedo y superstición que había controlado su vida entera, envuelto en las formas tradicionales del poder tribal. Pero algo había cambiado en Nasha. Las semanas de supervivencia, la bondad de Colt, el respeto de Clara May, habían forjado algo nuevo en ella, algo que no se doblegaba ante las amenazas. «Ellie Roanhorse», dijo, usando su nombre completo como él había hecho con el suyo, «por los poderes otorgados por mi propio corazón y el derecho de cualquier persona a elegir su destino, te digo que no soy tuya para comandar. Mi exilio me liberó de tu autoridad. No puedes reclamar lo que voluntariamente desechaste». Un murmullo se alzó de los espectadores que se habían reunido. Algunos asintieron con aprobación, otros parecían escandalizados por su audacia, pero todos estaban escuchando, y eso era lo que importaba. Vane, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, decidió forzar el problema. «Basta de esto», espetó, finalmente sacando su arma. «Estás bajo arresto por vagancia, alteración del orden público y resistencia a la autoridad». Fue entonces cuando Colt finalmente sacó su propio revólver, pero en lugar de apuntar a Vane, lo mantuvo apuntando hacia el suelo, un gesto que era tanto amenaza como moderación. «Marshall», dijo, «vas a tener que pasar por encima de mí para llevártela. ¿Estás obstruyendo la justicia, Avery?» «Estoy protegiendo la justicia», replicó Colt. «La justicia real, no la clase que doblas para que se ajuste a tus prejuicios». Clara May se movió para pararse junto a Colt, y para sorpresa de Nasha, varios de los otros espectadores hicieron lo mismo. No todos. Algunos retrocedieron, sin querer involucrarse en lo que claramente se estaba convirtiendo en una confrontación peligrosa, pero suficientes se quedaron para hacer una declaración. «Esto es ridículo», dijo uno de los hombres que trabajaba para Clara May. «La chica no ha hecho nada malo. Ha estado trabajando duro, manteniéndose fuera de problemas. Ayudó a mi esposa a encontrar plantas medicinales cuando nuestro bebé estaba enfermo», añadió una mujer desde la multitud. «Medicina que funcionó». Ellie miraba esta muestra de apoyo con algo que podría haber sido sorpresa. En su mundo, la autoridad tribal era absoluta, las decisiones del consejo incuestionables. Ver a los colonos defendiendo a alguien que su propio pueblo había rechazado claramente lo desconcertaba. «Ustedes no entienden», dijo, su voz perdiendo parte de su fuerza anterior. «Ella lleva maldición. Su presencia trae desgracia. La única desgracia que veo aquí», dijo Clara May secamente, «es un grupo de hombres armados intimidando a una chica que no ha hecho nada más que tratar de sobrevivir». Vane miró alrededor del círculo de rostros, algunos hostiles, algunos curiosos, pero ninguno dispuesto a apartarse y dejarlo hacer lo que había venido a hacer. Su mano se apretó en su arma, y por un momento, Nasha pensó que la situación iba a explotar en violencia. Pero entonces, uno de los diputados más jóvenes se acercó a Vane y murmuró algo en su oído. Sea lo que sea que dijo, hizo que los ojos del Marshal se estrecharan aún más, pero también lo hizo bajar ligeramente su arma. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, su voz cargada de promesas de problemas futuros. «No puedes protegerla para siempre, Avery. Y cuando no puedas estaré esperando». Se giró hacia Ellie. «Nos vamos». «Pero esto no se queda así». Ellie vaciló por un momento, sus ojos moviéndose entre Nasha y la multitud de colonos que la habían defendido. Finalmente asintió abruptamente. «El consejo escuchará de esto», dijo, «y de las consecuencias que siguieron.
Mientras los dos grupos se alejaban, Nascha se sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Sus piernas se sentían débiles y tuvo que agarrarse del barandal del porche para mantenerse erguida. Colt enfundó su arma y se acercó a ella, sus ojos buscando en su rostro señales de shock o miedo. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Nascha asintió, aunque no estaba segura de si era verdad. Algo fundamental había cambiado en los últimos minutos. Ya no era solo una proscrita escondida en las sombras. Era alguien por quien la gente estaba dispuesta a tomar partido. Alguien cuya vida tenía suficiente valor para que otros arriesgaran algo protegiéndola. «Gracias», dijo, dirigiéndose no solo a Colt, sino a toda la multitud que se había quedado. «Todos ustedes. No tenían que...» «Sí, teníamos que hacerlo», interrumpió Clara May. «Así es como debería funcionar. La gente cuidando a la gente, sin importar de dónde vengan o cómo se vean». Mientras la multitud se dispersaba gradualmente, Nascha se quedó en el porche con Colt y Clara May, procesando lo que había pasado. Había encontrado su voz, había reclamado su derecho a existir en sus propios términos, pero también había hecho enemigos poderosos, hombres que no olvidarían ni perdonarían lo que habían visto como desafío a su autoridad. «Van a regresar», dijo finalmente. «Probablemente», acordó Colt, «pero la próxima vez estaremos listos». Clara May asintió. «Y la próxima vez, más gente sabrá la verdad sobre quién eres realmente. No la maldición que ellos dicen que eres, sino la mujer que has demostrado ser». Mientras el sol comenzaba a declinar, pintando el cielo en tonos de oro y rojo, Nascha sintió algo asentarse en su pecho. No era paz. Sabía que los problemas estaban lejos de terminar. Pero era algo más fuerte. Resolución. Había dibujado su propia línea en el polvo, y ahora tenía gente dispuesta a pararse en su lado de ella. Pero las líneas dibujadas en el polvo, como Nascha estaba a punto de aprender, a veces se borraban con sangre y fuego. Una semana después de la confrontación, el olor a humo despertó a Nascha antes del amanecer. No el humo limpio de una chimenea o fogata, sino algo más espeso, más acre, algo que hablaba de peligro y destrucción intencional. Se incorporó en el catre que Clara May había instalado en el cuarto trasero del puesto, todos sus instintos de supervivencia despiertos de golpe. A través de la ventana pequeña, pudo ver un resplandor naranja manchando el horizonte desde el sur, demasiado brillante y errático para ser el amanecer. «¡Fuego!», gritó, saltando de la cama y corriendo hacia el cuarto principal. «¡Clara May! ¡Hay fuego!». Clara May ya estaba levantada, parada en la ventana principal con una expresión sombría en el rostro. Colt estaba a su lado, completamente vestido como si hubiera estado despierto toda la noche. «No es accidental», dijo Clara May sin girarse. «Mira cómo se mueve. Son múltiples puntos de inicio, todos en una línea hacia nosotros». Nascha se unió a ellos en la ventana y sintió que su corazón se hundía. Las llamas se alzaban desde varios puntos a lo largo de la cresta sur, pero había un patrón en ellos, una intención que hablaba de manos humanas y propósito malicioso. Alguien había prendido estos fuegos deliberadamente, creando una barrera de llamas que se movía lentamente hacia el puesto de comercio. «Vane», murmuró Colt, su voz cargada de una ira fría que Nascha nunca había escuchado antes. «¿Estarías dispuesto a apostar tu vida en eso?», preguntó Clara May secamente. «Porque eso es exactamente lo que vamos a tener que hacer». Nascha estudió las llamas, calculando la velocidad del viento y la dirección de su avance. Tenían tal vez 2 horas antes de que el fuego llegara al puesto, posiblemente menos si el viento se intensificaba. «Necesitamos agua», dijo, su mente ya trabajando en el problema. «Todas las cubetas que tengas, todas las mantas que puedas mojar, y necesitamos crear una línea de contrafuego». Colt la miró con sorpresa. «¿Sabes algo sobre combatir incendios? Mi abuelo me enseñó. En el desierto, un fuego descontrolado puede matar a toda una tribu si no sabes cómo detenerlo». Sus manos ya se estaban moviendo, recogiendo suministros. «Pero vamos a necesitar ayuda». Como si hubiera conjurado las palabras, el sonido de cascos se acercó desde el norte. Nascha se tensó, esperando ver las insignias de Vane o las figuras de más jinetes hostiles. En cambio, vio algo que la hizo parpadear de sorpresa. Vena galopaba hacia ellos en un pony de guerra,
sus trenzas volando detrás de ella. Pero no estaba sola. Detrás de ella venían 3 jinetes más, y entre ellos, para asombro total de Nascha, estaba Eli Roanhorse. Se detuvieron en una nube de polvo frente al puesto, y Vena saltó de su montura antes de que se hubiera detenido completamente. «¡Nascha!», gritó en apache. «Los hombres del Marshal han prendido fuego a la cresta. Vi a uno de ellos huyendo cuando las llamas empezaron». Eli desmontó más lentamente, sus ojos moviéndose entre las llamas que se acercaban y el puesto que estaba en su camino. Cuando habló, fue en inglés, dirigiéndose tanto a Clara Mae como a Nascha. «Vine a llevarme a la chica», dijo, pero había algo diferente en su voz, una incertidumbre que no había estado allí la semana anterior. «Pero no esto no es honor, esto es…», buscó la palabra, «cobardía». Clara Mae salió al porche, sus brazos cruzados pero su expresión menos hostil que antes. «Eli Roanhorse», dijo, «no esperaba verte de vuelta tan pronto». «No esperaba estar aquí», admitió. «Pero Vena me contó lo que vio. Hombres blancos prendiendo fuegos para forzar a una chica apache de su refugio». Su mirada se movió hacia Nascha. «Esto no es justicia. Esto es algo más feo». Nascha sintió algo complejo moviéndose en su pecho mientras miraba al hombre que había pronunciado su exilio. Había desprecio allí todavía, pero también algo que podría haber sido respeto reluctante. «¿Por qué te importa?», preguntó. «Me echaste. Dijiste que yo era la maldición». Eli fue silencioso por un largo momento, sus ojos estudiando las llamas que se acercaban. «Tal vez», dijo finalmente, «he visto suficiente en la última semana para preguntarme quién realmente trae maldición a quién». Antes de que alguien pudiera responder a eso, el sonido de más cascos llenó el aire. Esta vez era una mezcla de colonos locales, algunos de los mismos hombres que habían apoyado a Nascha la semana anterior, junto con sus familias y lo que parecía ser cada cubeta y manta que pudieron cargar. «¡Vimos el humo!», gritó uno de ellos. «¿Todos están bien?». «Por ahora», respondió Clara Mae, «pero vamos a necesitar toda la ayuda que puedan dar». Lo que siguió fue la clase de cooperación que normalmente tomaba años construir, forjada en minutos por la urgencia compartida del peligro. Nascha se encontró dirigiendo la organización de la línea de contrafuego, sus conocimientos del desierto combinándose con la experiencia práctica de los colonos y la resistencia física de los jinetes apache. Trabajaron en equipos, algunos cavando líneas cortafuegos, otros mojando mantas y cubriéndolas sobre todo lo que pudiera arder, otros más estableciendo estaciones de agua y coordinando el movimiento de suministros. Nascha notó que Eli trabajaba junto a Colt sin una palabra, ambos hombres aparentemente poniendo así de sus diferencias anteriores frente a la amenaza común. Fue cuando estaban estableciendo la última línea de defensa que escucharon el grito. Una niña pequeña, no mayor de 5 años, había seguido a su madre hasta la línea de fuego y se había alejado demasiado. Ahora estaba atrapada en el lado equivocado de las llamas que avanzaban, llorando y demasiado asustada para moverse hacia la seguridad. «¡Emma!», gritó su madre, tratando de correr hacia el fuego antes de que 2 hombres la detuvieran. «¡Mi bebé está allí!». Nascha evaluó la situación en un instante. Las llamas no habían llegado a la niña todavía, pero se estaban moviendo rápido. Había una ventana estrecha, tal vez 30 segundos, antes de que el área donde estaba la niña se volviera intransitable. Sin pensarlo, Nascha corrió hacia el fuego. «¡Nascha!», gritó Colt detrás de ella, pero ella ya había desaparecido en el humo. El calor era intenso, como meterse en un horno, y el humo le quemaba los ojos y la garganta. Pero había crecido en el desierto, había sobrevivido a temperaturas que matarían a otras personas. Siguió el sonido del llanto de la niña, moviéndose por instinto más que por vista. La encontró acurrucada detrás de una roca grande, sus ojos azules enormes de terror. Nascha la levantó, envolviendo su propia blusa alrededor de la cabeza de la niña para protegerla del humo. «Está bien», murmuró en inglés. Luego cambió al apache, luego de vuelta al inglés, usando cualquier palabra tranquilizadora que pudiera recordar. «Te tengo. Todo va a estar bien». El camino de regreso fue más difícil. Las llamas habían avanzado, cortando su ruta original. Tuvo que encontrar otro camino, moviéndose entre rocas y chaparral ardiente,
todo mientras cargaba a una niña que se aferraba a ella como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto fuego y humo. Cuando finalmente emergió del lado seguro de la línea de fuego, tosiendo y con la ropa chamuscada pero con la niña ilesa en sus brazos, fue recibida por un silencio que gradualmente se convirtió en algo que nunca había experimentado antes. Aplauso. Aplauso real, genuino, de gente que la veía no como una maldición o un problema, sino como un héroe. La madre de la niña tomó a su hija con lágrimas corriendo por sus mejillas ennegrecidas. «Gracias», sollozó. «Dios mío, gracias. No sé cómo». «No necesitas saber cómo», dijo Nasha suavemente. «Solo necesitas saber que está segura». Eli se acercó a ella, sus ojos buscando en su rostro. Cuando habló, su voz llevaba un peso que no había tenido antes. «He visto valor en la batalla», dijo lentamente. «He visto hombres hacer cosas valientes por honor y gloria. Pero lo que acabas de hacer…» Hizo una pausa, luego continuó en apache. «Tu abuelo estaría orgulloso. Yo me equivoqué sobre ti». Las palabras golpearon a Nasha más fuerte que cualquier golpe físico. Este hombre que había declarado que ella era maldita, que había pronunciado su exilio, ahora estaba admitiendo que se había equivocado. Delante de testigos, delante de su propia gente y de los colonos que habían venido a ayudar. «El consejo debe escuchar de esto», continuó Eli. «Deben saber que la chica que exiliaron ha encontrado una forma de honor que algunos de nosotros habíamos olvidado». Colt apareció a su lado, sus manos moviéndose sobre ella, verificando quemaduras y heridas. «Estás loca», dijo, pero había algo en su voz que era mitad reproche, mitad admiración. Completamente, hermosamente loca. «La niña necesitaba ayuda», dijo Nasha simplemente. «Y tú se la diste», dijo Clara Mae, apareciendo con agua fresca y vendas, sin pensar en el costo para ti misma. El fuego fue finalmente contenido justo cuando el sol comenzaba a ponerse, sus llamas reducidas a brasas humeantes que ya no amenazaban el puesto de comercio. El trabajo había tomado todo el día, pero lo habían logrado. Colonos y apache trabajando lado a lado, dirigidos por una chica que ambos grupos habían rechazado en diferentes momentos. Mientras la gente comenzaba a recoger sus herramientas y prepararse para irse a casa, Eli se acercó a Nasha una vez más. «Tu exilio», dijo cuidadosamente, «fue pronunciado por un consejo que no entendía completamente lo que estaba juzgando. Si quisieras regresar…» «No», dijo Nasha, pero sin ira esta vez. «No pertenezco allí, Eli Roanhorse. Tal vez una vez lo hice, pero ya no. He encontrado un lugar donde pertenezco, con gente que me ve por quien soy, no por lo que represento». Eli asintió lentamente. «Entonces que sea registrado que Nasha de los ojos verdes ya no está exiliada, sino que ha elegido su propio camino, y que ese camino la ha llevado al honor». Cuando todos se habían ido finalmente, dejando solo a Nasha, Colt y Clara Mae para examinar los daños, que fueron sorprendentemente menores, Clara Mae se dirigió a Nasha con una expresión que mezclaba orgullo y exasperación. «Niña», dijo, «lo que hiciste hoy va a cambiar todo. Después de esto, no hay forma de que nadie, ni Vane ni nadie más, pueda afirmar que eres algo más que lo que todos vimos. Una joven valiente dispuesta a arriesgar su vida por una extraña». Nasha asintió, entendiendo la verdad de eso. El fuego había quemado más que maleza y chaparral. Había quemado las mentiras que la gente había contado sobre ella, las suposiciones que habían hecho basándose en su apariencia o las circunstancias de su nacimiento. Pero también sabía que Van no se detendría aquí. Si acaso, esto lo haría más peligroso, más desesperado. «Vendrá de nuevo», dijo. «Probablemente», acordó Colt. «Pero la próxima vez, toda la región sabrá exactamente qué clase de persona está tratando de destruir. Y eso, Nasha, hace toda la diferencia del mundo». Mientras se preparaban para dormir esa noche, en un edificio que olía a humo pero que seguía en pie, Nasha se sintió algo que nunca había esperado sentir, que pertenecía. No porque alguien se lo hubiera dicho, no porque hubiera nacido en el lugar correcto o con la apariencia correcta, sino porque había elegido actuar con valor cuando importaba. Y por primera vez en su vida, eso se sentía como suficiente. Pero como Nasha estaba a punto de descubrir, suficiente
Era solo el comienzo de lo que la vida podía ofrecer cuando finalmente encontrabas tu lugar en el mundo. 6 semanas después del incendio, Nastya se despertó con el sonido de martillos golpeando madera. Se levantó de la cama que ahora ocupaba permanentemente en el cuarto trasero del puesto de Clara May y miró por la ventana hacia donde Colt había estado trabajando desde el amanecer. Lo que había comenzado como reparaciones temporales a los daños del humo se había convertido gradualmente en algo más, una adición real al puesto, un espacio que era inequívocamente suyo. Se vistió rápidamente con la ropa de trabajo que Clara May le había dado, pantalones resistentes y una blusa de algodón que había sido alterada para quedarle perfectamente, y salió para unirse a él. Colt estaba en el techo de la nueva sección, martillando las últimas tejas en su lugar, su camisa pegada a la espalda por el sudor matutino. ¿Vas a quedarte ahí parada observando? ¿O vas a subir y ayudarme a terminar esto?, preguntó sin mirar hacia abajo, pero ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. Nastya trepó por la escalera improvisada que él había construido, moviéndose con la gracia natural que había desarrollado durante años de navegar terreno rocoso. Cuando llegó al techo, pudo ver la vista completa de lo que habían estado construyendo. No solo una habitación, sino un verdadero hogar. Las paredes eran sólidas, las ventanas estaban perfectamente alineadas para capturar la brisa matutina, y había una pequeña chimenea de piedra que Colt había construido con rocas que habían recolectado juntos de la cresta carbonizada. «Se ve bien», dijo, aceptando el martillo que él le ofreció. «Se ve como permanente». «Esa era la idea», respondió Colt, sus ojos azules encontrando los verdes de ella. «Aunque supongo que debería preguntarte oficialmente si quieres que sea permanente». Algo en su tono hizo que Nastya dejara de martillar y lo mirara completamente. Había una nerviosidad en su postura que no había visto desde esos primeros días en el barranco, cuando ninguno de ellos estaba seguro de si el otro era una amenaza o una salvación. «Colt Avery», dijo lentamente, «¿qué estás tratando de preguntarme?» Él se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello, un gesto que había llegado a reconocer como señal de que estaba luchando con palabras que no venían fácilmente. «Estoy tratando de preguntarte si quieres construir una vida aquí, conmigo, no porque ninguno de nosotros tenga otro lugar a donde ir, sino porque esta es la vida que elegimos». Las palabras se asentaron entre ellos como una promesa, simple pero cargada de peso. Nastya sintió algo cálido desplegándose en su pecho, algo que era mucho más profundo que el alivio de encontrar refugio o la gratitud por la bondad. Era la clase de felicidad que venía de ser vista completamente, todos sus defectos y fortalezas, toda su historia complicada, y ser elegida de todos modos. «Sí», dijo, y la palabra salió tan firme y clara como una campana. «Sí, quiero construir una vida aquí contigo». El alivio que cruzó el rostro de Colt fue tan obvio que la hizo reír, un sonido rico y genuino que se sintió como música después de años de silencio. «Bien», dijo, su propia sonrisa iluminando su rostro, «porque hay algo más que quiero mostrarte». La llevó al borde del techo, señalando hacia el valle abajo donde Clara May estaba trabajando en su jardín. Pero no era el jardín lo que quería que viera. Era la escena más allá. 2 figuras acercándose a caballo, moviéndose lentamente y sin la urgencia que había marcado tantas de las llegadas recientes al puesto. Cuando se acercaron lo suficiente para ser reconocidos, Nastya sintió que su respiración se entrecortaba. Era Vena, como había esperado. Pero la mujer mayor que cabalgaba a su lado era alguien que no había visto en meses. Itzel, la curandera de la tribu, la mujer que había cuidado de Nastya después de la muerte de su abuelo. «Vinieron en son de paz», dijo Colt suavemente. «Vena envió palabra ayer. Traen algo para ti». Bajaron del techo juntos, y para cuando llegaron al suelo, las 2 mujeres apache habían desmontado y estaban esperando respetuosamente cerca de sus caballos. Itzel se veía mayor de lo que Nastya recordaba, su cabello ahora completamente plateado, pero sus ojos seguían siendo agudos y bondadosos. «Nastya del cabello de fuego», dijo Itzel en apache, usando el nombre que el abuelo de Nastya le había dado cuando era pequeña, antes de que otros nombres más crueles tomaran su lugar. «Hemos venido a traerte algo que te pertenece». Vena dio un paso adelante, sacando algo envuelto en cuero suave de sus alforjas.
Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando un collar de turquesa que hizo que el corazón de Nastya se detuviera. «Era de tu madre», dijo Vena suavemente. «Itzel lo guardó todos estos años, esperando el momento correcto para dártelo». Nastya extendió las manos temblorosas para recibir el collar. Las piedras eran hermosas, turquesa azul verde intercalada con cuentas de plata, pero era más que su belleza lo que la conmovía. Era un pedazo de su historia, una conexión con la mujer que había muerto trayéndola al mundo, la mujer que nunca había conocido, pero que había sentido como una ausencia durante toda su vida. «Hay más», dijo Itzel, asintiendo hacia Vena. Vena sacó algo más, un pequeño amuleto de piedra, tallado en la forma de un oso. Nastya lo reconoció inmediatamente como el trabajo de su abuelo, las marcas distintivas de sus herramientas grabadas en la piedra lisa. «Tu abuelo me lo dio antes de morir», explicó Itzel. «Dijo que algún día sabrías dónde pertenecía, y que cuando ese día llegara, yo debería asegurarme de que lo tuvieras». «¿Dónde pertenece?», preguntó Nastya, girando el amuleto en sus palmas. «Donde sea que construyas tu hogar», dijo Itzel simplemente. «Tu abuelo sabía que ese lugar podría no ser con la tribu, pero también sabía que donde sea que fuera, necesitarías algo para recordarte que eres amada, que siempre has sido amada, sin importar lo que otros puedan haber dicho». Clara Mae apareció desde el jardín, secándose las manos en su delantal. Sus ojos se movieron sobre el grupo, tomando nota de la tensión emocional, pero también de la paz evidente en el intercambio. «¿Les gustaría quedarse para el almuerzo?», preguntó, dirigiéndose a las dos mujeres apache con la misma hospitalidad directa que mostraba a todos. «Tengo estofado en la estufa, y hay mucho». Itzel intercambió una mirada con Vena, luego asintió. «Nos gustaría eso», dijo en inglés cuidadoso. «Ha sido un viaje largo». El almuerzo que siguió fue una de esas comidas que Nastya sabía que recordaría por el resto de su vida. Clara Mae había puesto su mejor mesa, e Itzel había traído hierbas especiales que convirtieron el estofado simple en algo extraordinario. Colt y Vena descubrieron un amor compartido por los buenos caballos, mientras Clara Mae e Itzel intercambiaron conocimientos sobre plantas medicinales que funcionaban en diferentes terrenos. Fue durante el postre, pastel de manzana que Clara Mae había estado perfeccionando, que más visitantes llegaron. Esta vez, era una familia de colonos con 3 niños pequeños, seguidos de cerca por 2 de los hombres que habían ayudado a combatir el incendio. «Esperamos no estar interrumpiendo», dijo la mujer, Emma corriendo inmediatamente hacia Nastya para abrazarle las piernas. «Pero queríamos traer esto». Esto resultó ser una colcha hecha a mano, cosida por las mujeres de 3 familias diferentes. Los patrones contaban una historia en tela: el desierto al amanecer, apache y colonos trabajando lado a lado, y en el centro, una figura con cabello de fuego rescatando a una niña pequeña de las llamas. «Es hermosa», murmuró Nastya, pasando los dedos sobre las puntadas intrincadas. «Pero yo no...». «Sí, lo haces», interrumpió la madre de Emma firmemente. «La mereces, y mucho más. Pero esto es lo que pudimos hacer para mostrarte lo que significas para nosotros». Mientras la tarde se convertía en noche, más gente llegó, no con problemas o crisis esta vez, sino simplemente para visitar, para compartir comida y historias, y la clase de comunidad ordinaria que Nastya nunca había pensado que podría tener. Vio a Itzel observando todo con ojos pensativos, tomando nota de cómo los niños corrían hacia Nastya, de cómo los adultos buscaban su opinión sobre cosas pequeñas, de cómo Colt la miraba como si fuera el centro de su mundo. Cuando la última de las familias se había ido y las 2 mujeres apaches se estaban preparando para su viaje de regreso, Itzel tomó las manos de Nastya entre las suyas. «Tu abuelo tenía razón sobre ti», dijo suavemente. «Tienes el alma de un puente. Conectas mundos que otros dirían que nunca pueden tocarse. Le dirás al consejo...», comenzó Nastya. «Le diré al consejo que Nastya del cabello de fuego encontró su camino a casa, no a la casa que ellos habrían elegido para ella, sino a la que eligió para sí misma, y que en esa elección encontró una forma de honor que beneficia a ambos mundos». Vena abrazó a Nastya fuertemente antes de montar. «Ven a visitarnos alguna vez», susurró, «como invitada, como familia. Las puertas están abiertas para ti ahora». Mientras las 2 mujeres se alejaban en la distancia creciente,
Nastya se quedó en el porche con Colt y Clara May, sintiéndose como si un círculo que había estado abierto durante años finalmente se hubiera cerrado. «¿Qué haremos con tanto espacio?», preguntó, asintiendo hacia la nueva adición que ahora se alzaba completa y sólida contra el cielo estrellado. «Llenarlo», dijo Colt simplemente. «Con vida, con amor, con toda la gente que quiera encontrar un lugar donde puedan simplemente ser ellos mismos». Clara May sonrió. «Ya comenzaste», dijo. «Mira lo que pasó hoy. Apache y colonos sentados en la misma mesa, niños jugando juntos, todo el mundo compartiendo historias. Si eso no es llenar un espacio con vida, no sé qué es». Esa noche, mientras Colt tallaba sus iniciales en la viga principal sobre la nueva chimenea, NA, entrelazada con CA, en patrones que hablaban de permanencia y elección, Nastya se puso el collar de turquesa de su madre y colgó el amuleto de su abuelo en el lugar de honor sobre la repisa. Se paró descalza en el umbral de su nuevo hogar, mirando las estrellas que brillaban sobre tierra que había sido escenario de tanto dolor, pero que ahora se sentía como el lugar más seguro del mundo. A su espalda podía escuchar a Colt preparando el fuego para la noche, Clara May tarareando mientras ordenaba la cocina. «Esto no es exilio», susurró a las estrellas, a su abuelo, a la madre que nunca había conocido. «Esto es elección, esto es hogar». Y por primera vez en su vida, las palabras «esto es suficiente» no fueron un consuelo resignado, sino una declaración de abundancia absoluta. Mientras la brisa nocturna la envolvía como un abrazo, llevando el aroma de salvia y las voces distantes de los coyotes cantando a la luna, Nastya entendió finalmente lo que su abuelo había querido decir sobre dar forma a su propio espíritu. No se trataba de cambiar quién era para complacer a otros. Se trataba de encontrar el lugar y las personas que la veían claramente y la elegían de todos modos. Había encontrado ese lugar, había encontrado a esa gente, y mañana se despertaría en una cama que había elegido, en una casa que había ayudado a construir, al lado del hombre que la amaba no a pesar de su historia complicada, sino por la fuerza que esa historia había forjado en ella. El horizonte se extendía ante ellos, vasto y lleno de posibilidades. Y por primera vez en su vida, Nastya no tenía miedo de lo que podría traer. Tenía hogar, tenía amor, tenía elección, y eso, definitivamente, era suficiente. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.